Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Como sabéis, entre otros sitios, este verano los viajeros de Mundo Desconocido fuimos a Perú y Bolivia. Pero en una zona de Perú en concreto efectuamos varios descubrimientos sorprendentes. Descubrimientos de los que os vamos a hablar en el siguiente vídeo. Durante esos días que estuvimos allí, nos acercamos a la región de Puno, situada en los Andes. Concretamente a Sillustani. Es un lugar extraño, donde los turistas en raras ocasiones se acercan. De hecho, cuando llegamos, estábamos completamente solos. Tuvimos la suerte de tener a un guía chamán muy conocido, llamado Edgar. El sitio se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Afortunadamente, ya para entonces nuestros pulmones se habían acostumbrado a la menor cantidad de oxígeno de estas cumbres. Cercana a la propia población de Sillustani se alza un lago con una peculiar isla en su centro, pero de ella hablaremos más adelante. Anexo a este lago y sobre una loma cercana aparecen las llamadas chulpas, unas extrañas construcciones cilíndricas que la arqueología oficial ha identificado como tumbas. Un breve paseo por el sendero nos permite llegar a las lomas donde se encuentran las chulpas. Por el camino podemos ver numerosas piedras graníticas extrañamente trabajadas. Una de las características más notables que pudimos ver fue la gran cantidad de cuarzo que tenían en su composición. Unos cuantos metros más adelante encontramos dos extraños círculos de piedra, similares a los cromlechs que tanto abundan por la geografía de España, el norte de Francia y el Reino Unido. He tenido la oportunidad de estudiar muchos lugares donde se disponen cromlechs. Con la observación de los mismos llegué a la conclusión de que estos sitios son puntos sagrados donde la tierra emana una energía muy poderosa. Lugares conocidos desde el Neolítico, donde los chamanes pedían los tesoros más valiosos que podían tener: caza, salud, paz y todo aquello que les permitía sobrevivir al duro medio. En estos puntos, los ancestros aplicaban con gran eficiencia lo que hoy es conocido como el secreto o el poder secreto. Allí, las brújulas sufrían una distorsión en su posición con respecto al norte magnético, algo que evidenciaba la naturaleza mágica de ese punto. Pero continuemos nuestro breve camino hacia las chulpas. Aquellos cilindros de piedra efectivamente habían sido tumbas de oligarcas o guerreros collas, pero este pueblo parecía haber reutilizado estas construcciones. Claramente se apreciaba cómo habían sido literalmente rellenados de cascotes y piedras. Se podía ver perfectamente cómo algunas chulpas estaban construidas de manera rudimentaria, con piedras de poco tamaño que a duras penas ensamblaban con una argamasa que las unía. Otras, al contrario, parecían estar trabajadas con una gran perfección y ensambladas perfectamente, utilizando para ello enormes bloques cercanos, algunos de ellos que incluso llegaban a pesar más de 2 toneladas. Es como si el pueblo de los collas se hubiese encontrado estas edificaciones y ellos, al disponer de una técnica inferior, hubiesen intentado imitar pobremente las perfectas construcciones que quizás sus dioses alzaron. En resumidas cuentas, había 2 tipos de chulpas: las construidas por los viejos pueblos andinos y las construidas por sus dioses, que debido a las dimensiones de las rocas utilizadas parecían ser seres de un gran tamaño. Estos dioses disponían también de una ingeniería que les permitía colocar con una gran precisión semejantes rocas talladas. Incluso llegamos a ver esculpido en una de ellas un lagarto que se mostraba en un sobrerrelieve, técnica mucho más compleja que el bajorrelieve, ya que obliga a rebajar toda la roca para poder mostrar el petroglifo. Otra contundente prueba era el tallado del granito, algo imposible para un pueblo que solo conocía metales blandos como el cobre, la plata y el oro. Estos metales jamás hubiesen podido horadar la dura roca granítica.
Por el contrario, sus dioses disponían a buen seguro de sistemas de corte y tallado de semejantes rocas que dejaban uniones absolutamente perfectas como la que podemos ver aquí. ¿Quiénes eran esos dioses gigantes que desaparecieron sin dejar rastro? Quizás los seres que aparecen en las llamadas piedras de Ica. Pero sigamos con las chulpas. Un buen observador inmediatamente se da cuenta que las rocas de los chulpas, de los dioses por supuesto, a partir de la cuarta fila inferior aparecen con oquedades en sus caras interiores, como que estuvieran huecas. ¿Por qué esas oquedades? Mírelo usted aquí mismo. Llegamos a la conclusión de que algo había dentro de esas oquedades. Quizás los dioses colocaron en su interior alguna suerte de piedras de metal relleno. Pero ¿cómo habían colocado ese metal dentro de esa roca? No había pocas rocas, había muchísimas, y se observaba cómo en algunos puntos existía una especie de recorte que permitía rellenar la roca. Un corte por el que quizás los dioses vertían metal fundido y ensamblaban estas rocas. Otra evidencia era la cantidad de piedras que habían sido derribadas en sus proximidades, como si una jauría de saqueadores se hubiesen percatado de la existencia de algún precioso metal en su interior y desmontando las chulpas de los dioses podían acceder a este metal desconocido. La arqueología data estas construcciones en los siglos XV y XVI. Efectivamente, pudo ser en aquel periodo, pero solo las chulpas de los collas, ya que las de los dioses quizás tenían miles de años de antigüedad en sus entrañas. Después de revisar el entorno, nos surgió una pregunta obligada. Si los dioses edificaron estas perfectas construcciones cilíndricas, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál era su cometido? La respuesta que nos vino a la cabeza era sorprendente. Si analizamos tanto la forma de las chulpas como su composición, nos recuerdan extrañamente a los llamados Cloudbusters, diseñados por Wilhelm Reich. Aquellos dispositivos capaces de manipular la energía orgónica. Las chulpas eran cilindros compuestos de piedra, cuarzo y metal conectados a la tierra. Los Cloudbusters eran utilizados por Wilhelm Reich para generar lluvia, incluso en desiertos, como existen registros de que aquello realmente sucedió. Wilhelm Reich era capaz de manipular el clima. Otra cuestión que nos permitía afirmar esta teoría era la cantidad de pararrayos que encontramos en la zona. Parecían confirmarnos que la actividad atmosférica en este lugar era importante. Todo parecía encajar. Las chulpas eran realmente Cloudbusters diseñados y construidos por los dioses gigantes que poblaron la meseta andina. El paisaje mostraba una peculiar isla situada en el centro del lago cercano. Las características de esa isla nos permitieron pensar que quizás ésta jugaba un papel dentro de todo este conjunto. Cuando comenzamos el descenso, una peculiar piedra con petroglifos nos llamó la atención. En ella había dibujada una espiral con un símbolo semejante a un triángulo. La roca era de un buen tamaño, y al acercar nuestra brújula pudimos ver cómo se desviaba la aguja. Era como si la piedra granítica generase magnetismo y con una importante intensidad. Pero las piedras graníticas no se pueden magnetizar. Todo aquel entorno era mágico. Los viajeros de mundo desconocido nos hacíamos constantes preguntas que en algunos casos podíamos responder, pero en otros las respuestas eran imposibles de encontrar. Las chulpas de Silustani, un obligado punto a visitar en Perú, un punto donde mundo desconocido estuvo y donde vimos nuevamente las huellas de los dioses gigantes, aquellos dioses cuyo recuerdo permanece en las leyendas de los pueblos más antiguos. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.